Bueno, yo soy Florencio Cano, soy ingeniero informático en Seine, ¿no? También soy cofundador de esta empresa. Presenté el paper, bueno, nosotros estamos especializados en seguridad de la información, seguridad informática. Presenté el paper al Carrefour Papers, a la convocatoria, porque el tema de los datos, y creo que ha sido obvio en las charlas de esta mañana, ¿no? Que el tema de la seguridad es algo recurrente en cualquier proyecto que tenga que ver con la salud. Ahora justamente yo lo que he desarrollado, lo que voy a comentar es un problema concreto que está sucediendo especialmente en entornos como hospitales, entornos grandes, los cuales se están empezando a introducir dispositivos móviles y los usuarios están solicitando acceso a la red interna desde esos dispositivos móviles. El cambio de paradigma con el control de la seguridad que había antes es notable, ¿no? No es lo mismo proteger unos dispositivos que el administrador de sistemas controla, que tiene en su hospital, en su organización, que puede forzar una política de seguridad, que tener unos dispositivos móviles que la gente se trae de su casa, ¿no? Es la tendencia, que supongo que será otro término de estos que, como la nube, ¿no? Que se va a hablar más con el tiempo, que es bring your own device, ¿no? Tráete tu propio dispositivo a la organización, reduce costes, no le tenemos que dar el dispositivo, pero en el campo de la seguridad pues tiene muchos problemas. Bueno, el crecimiento del uso de dispositivos móviles es obvio en los últimos años, ¿no? Son millones de dispositivos, de smartphones que se han vendido. Se espera que en 2015 haya unas ventas de cerca de 1.000 millones de smartphones. Ahora, los dispositivos móviles están dentro de nuestra red, ¿no? Pues les guste a los de ITE o no les guste. Es obvio que es una pesadilla el tener que permitir que los iPads se conecten a la red interna de una organización, porque la seguridad está claro que la seguridad no se hizo, esos dispositivos no se hicieron pensando en la seguridad, se hicieron pensando en la usabilidad. Bueno, pero pasa con muchos dispositivos. Además, las prácticas de la gente que utiliza los dispositivos móviles es porque es así, porque la sociedad ha dado ese giro, ¿no? Nos conectamos con el dispositivo móvil a cualquier red inalámbrica y luego queremos conectarla en otra red inalámbrica. Son dispositivos muy promiscuos que llevan malware, que llevan problemas de seguridad de unas redes a otras redes. Entonces ahora queremos conectarla a la red de la universidad con nuestro dispositivo móvil. Antes la seguridad además se planteaba protegiendo el perímetro, ¿no? Es como habéis jugado a RIS, como en la guerra, que se protegen todas las fronteras y por dentro se queda todo desprotegido. La seguridad era así, se protegía la parte externa, eso ya no es posible, ¿no? Antes los usuarios estaban muy lejos, parecía que estaban allí en la última esquina en internet. Sin embargo, ahora están dentro de nuestra red, se conectan a nuestros routers, a nuestros switches, están dentro de las propias organizaciones. Entonces la seguridad tiene que ser totalmente distinta. Ahora la seguridad ya no es en el perímetro, sino que la seguridad tiene que estar en la red interna. Antes los administradores de sistemas controlaban toda la red, sabían lo que tenían, sabían lo que estaba seguro, lo que no estaba seguro, incluso aunque fueran portátiles. No hay problema, el director general llevaba el portátil al administrador de sistemas, le instalaba el antivirus, se lo configuraba y todo iba bien. Pero ahora los usuarios quieren traer sus propios dispositivos. Las organizaciones tienen políticas para promover que los usuarios se traigan sus propios dispositivos, ¿vale? Le guste a IT o no le guste, esto es así, ¿vale? Ahora, bueno, proteger el perímetro ya no es viable, ya no tiene sentido, hay que aplicar la seguridad a otro nivel. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? No es una cuestión de cómo se ha llevado la seguridad mucho en los últimos años, ¿no? de cacharros, ¿no? Hay que poner un nuevo cacharro para proteger algo. Viene otro consultor, yo he dicho que soy ingeniero, pues no utilizo la palabra consultor, pero también lo soy. Y viene otro consultor y te dice, ahora tienes que instalar un firewall, ahora tienes que instalar un appliance anti-spam, anti-phishing. Bueno, y sabemos un montón de palabras de estas los informáticos. Realmente, ¿cuál es el método? Hay un método para saber qué es lo que tenemos que proteger. Hay que realizar un análisis de riesgos. Es la herramienta adecuada para saber dónde están los problemas de seguridad. Para una organización
que maneja datos de salud, está claro que normalmente el dato más crítico van a ser los datos de los pacientes. Los datos de los pacientes en cuanto a privacidad y en cuanto a funcionalidad, los dispositivos médicos que están permitiendo que se ejecute una labor dentro de una organización médica, ¿no? Antes los dispositivos médicos, además, estaban aislados, no estaban conectados a la misma red. Ahora por los costes, por cómo se está haciendo esos dispositivos móviles, se conectan a la misma red. Hay que evaluar los riesgos. No solo lo digo yo, está recomendado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Que también es una pesadilla para cuando estamos manejando datos de salud, ¿no? Mucha gente dice, no, es que es imposible cumplir con la LPD. No es imposible, lo que pasa es que hay que tener un proceso, hay que hacerlo de una manera determinada. Está requerido también por el Esquema Nacional de Seguridad, que es otra legislación nueva, y en cuanto a datos de salud, la legislación no creo que termine en poco tiempo, ¿no? Sino que se va a ir endureciendo o se va a ir regulando. Es requerido por la Ley de Infraestructuras Críticas. Los hospitales están considerados infraestructuras críticas, esa ley aún falta por determinar, está naciendo, pero van a tener que proteger también los datos según esta nueva legislación. Y por ejemplo, recomendado no, necesario para cumplir con ciertos estándares de seguridad de la información a nivel internacional. Hay que hacer un análisis de riesgos. ¿Cómo hacemos un análisis de riesgos? Bueno, la charla no es de eso exactamente, pero os puedo comentar. Hay muchas metodologías. En España se utiliza mucho Magritte, es una metodología española, es muy similar al resto de metodologías que se utilizan, que podéis ver ahí. ¿Vale? Una metodología de análisis de riesgos, bueno, os puedo comentar un poco qué es el riesgo. El riesgo, visto desde este punto de vista de seguridad de la información, es la probabilidad de que una amenaza, es decir, que algo malo, nos pase por culpa de una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un punto débil que facilita que algo malo, que es una amenaza, nos pase. Y la probabilidad de que eso suceda es el riesgo que tenemos. Si nos roban un dato porque no tenemos cifrado el pendrive, eso es una amenaza y una vulnerabilidad. Si el dato es de un paciente, además el dato es crítico, tiene mucho valor, eso será un riesgo más alto que si el dato son las fotos de nuestras vacaciones, que pueden tener una criticidad menor. Básicamente, ¿en qué consiste un análisis de riesgos? Primero identificamos los activos de información que tenemos, es decir, todo lo importante que tenemos y que debemos proteger, bases de datos, sistemas. Después identificamos las amenazas, qué cosas malas le pueden pasar a cada uno de nuestros activos, ¿vale? Cada metodología, por ejemplo Magritte, tiene un catálogo de amenazas en las que nos podemos basar para hacer ese análisis de riesgos. Después hay que analizar, hay que identificar las vulnerabilidades, es decir, qué debilidades tiene nuestro sistema, qué puntos débiles y potenciales, es decir, podría tener, porque ya tendremos algunas medidas de seguridad, esperamos, y qué vulnerabilidades reales tiene, qué es para lo que todavía no tenemos un control de seguridad implantado que evite esta vulnerabilidad. Lo bueno de esto es que al final vamos a tener un listado de riesgos que tiene nuestra organización y lo podemos ordenar de mayor a menor. Está claro que esto va a tener una subjetividad de la persona que realiza el análisis, eso digamos que se hace con conocimiento experto, entre comillas, pero se hace una valoración. Realmente la persona que está pues el responsable de seguridad de esa organización, el responsable de la información, el responsable de la LOPD, cuando ve ese análisis de riesgos, sabe si realmente esos son los mayores problemas que se tienen. Muchas veces relacionados, pues en este caso con datos de pacientes. ¿Cuáles son los datos críticos que se suelen identificar o cuáles son los niveles? ¿En qué niveles están los activos más críticos que se suelen identificar relacionado con los dispositivos móviles? El usuario. Hay un problema con cada usuario que se conecta a la red. Con los datos que se manejan, los datos que están dentro de la red, que el usuario que se conecta a la red, incluso un usuario con autorización, quiere copiar o copia, queriendo voluntariamente o involuntariamente en su dispositivo móvil, en el suyo personal, y luego se lo lleva a casa. Los propios dispositivos que se conectan pueden venir de otra red y traer un problema de seguridad, lo conecta a nuestra red, infecta a nuestras máquinas. No es voluntariamente, es involuntariamente, o voluntariamente, pero hay un problema de seguridad con esos dispositivos.
y hay que proteger en sí la propia red interna. ¿Vale? En seguridad pues es lo que se ha llamado seguridad en profundidad, es decir, aplicar distintas capas de seguridad para que si hay un problema con el primer nivel, pues tengamos un segundo nivel de seguridad. Esto no es un concepto nuevo, es lo de siempre, es algo que es recurrente en seguridad, pero que ahora hay que aplicarlo a este nuevo paradigma, ¿no? Las amenazas son clásicas, no son nuevas. Acceso a datos críticos de la organización, a datos de pacientes o interrupción de sistemas críticos. Pero hay nuevas vulnerabilidades. Vulnerabilidades inalámbricas. El tema de los dispositivos móviles, para nosotros es una tecnología, las redes inalámbricas, bueno, y para vosotros en investigación, y bueno, lo estaba viendo también en las charlas de esta mañana, que el tema inalámbrico, para mí es además Wi-Fi, wireless, pero vosotros domináis o controláis o manejáis multitud de otras tecnologías inalámbricas. Con los dispositivos móviles, además, esto se está potenciando, es una nueva era dorada de los fabricantes de tecnología wireless, porque ahora todo el mundo quiere tener cobertura donde está con su dispositivo móvil, que además hay muy poca posibilidad de conectar eso por un cable a la red. Antes la seguridad en una organización como un hospital se basaba en proteger e identificar dónde estaba cada una de las rosetas, cada uno de los sockets, de los conectores Ethernet, y tenerlos desactivados, activados, hay que activar el 45, desactivar este. Ahora esto va por el aire, nos conectamos a la red, ¿no? Se siguen utilizando muchos protocolos inseguros, muchas veces por tecnología legacy, que se llama, por tecnología de dispositivos que permanecen en las empresas, en las organizaciones, y siguen utilizando web, en este caso, ¿no? Que es un protocolo totalmente inseguro. Hay vulnerabilidades de seguridad en la red, ¿vale? El mayor problema de seguridad, y donde más luego vamos a ver cuáles son las posibles soluciones o cómo podríamos enfocar esto. Ya digo que en cada organización hay que hacer un análisis de riesgos para saber qué es lo que hay que proteger y cómo hay que protegerlo. Son un poco como ejemplos o grandes grupos. Es que la red esté segmentada de una manera incorrecta, o sea, no esté bien segmentada, no se esté separando a usuarios que están manejando dispositivos que no han sido trusted, que no han sido aceptados como que no confiables frente a usuarios que usan dispositivos que son confiables, por ejemplo. Y se siguen utilizando se siguen utilizando protocolos sin cifrar, ¿no? Muchos protocolos que hacemos a medida para proyectos pues no contemplan el cifrado, porque el cifrado, bueno, eso lo veremos al final, ¿no? Cuando esto esté en una fase más de despliegue, y es un problema de la seguridad en estos entornos en el que nos conectamos con un dispositivo móvil, que ahí podemos instalar además el software que queramos, no es como una máquina dentro de una organización que uno no se puede instalar lo que quiera, y un dispositivo puede llevar lo que quiera y puedo estar viendo lo que va por la red, ¿no? Además de que no hay límites para esto. Estamos en este edificio, pero una persona en el edificio de enfrente, con la suficiente potencia, puede alcanzar, digamos, la conexión que hay aquí. ¿Vale? Vulnerabilidades de seguridad en los propios dispositivos móviles, ¿no? Malware engloba pues, virus, troyanos, cualquier tipo de código malicioso. Nos conectamos a una red, se infecta y luego venimos a la red y nos queremos conectar. Y vulnerabilidades, digamos, problemas de seguridad directamente en los propios usuarios, o que tiene que ver con la formación o con la concienciación o con el conocimiento directamente de qué se debe hacer o no se debe hacer con los datos, o qué se puede o no se puede, haya buena intención o cuando hay mala intención, ¿no? Por ejemplo, extraer datos de la organización sin autorización. Es decir, me conecto a la red, me copio datos y me los llevo. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Tengo una red que hay muchísimos datos de salud, yo tengo acceso, pero me los copio para trabajar en casa, me los copio en mi máquina, o los puedo enviar por correo, o yo de la semana que viene voy a dejar de trabajar aquí, comprimo todo esto y lo envío por correo, y no, igual ni lo utilizo, pero yo qué sé, por si acaso mejor me lo llevo y ya pensaré después a ver lo que hago. Incluso con buena intención, te lo llevas en el dispositivo y lo borras, pero de ahí se pueden recuperar los datos. O me lo llevo en el dispositivo y me roban el dispositivo, ¿vale? Y luego pueden acceder a los datos. Hay soluciones nuevas, hay enfoques nuevos, aproximaciones nuevas
Y hay soluciones que son de toda la vida, que es lo que siempre se ha recomendado, pero que hay que aplicarlo y hay que aplicarlo a este nuevo paradigma, ¿no? Tener una política de seguridad de la información sólida, robusta, ¿vale? Es decir, primero lo que tenemos que saber es qué queremos proteger, esto puede ser resultado de ese análisis de riesgos, qué es lo que queremos proteger, por qué lo queremos proteger, de quién lo queremos proteger. Una vez tenemos definido eso, lo que tenemos que asegurarnos es de que esa política se cumple, y para eso tenemos la tecnología. No funciona al revés. No adquirimos la tecnología y luego vemos lo que puede hacer por nosotros para protegernos. Nosotros vamos a tener esto. Con esto ya teniendo una organización tiene un cortafuegos, ya es segura. Bueno, ¿y qué es lo que haces con ese cortafuegos? ¿Para qué te sirve? ¿Qué es lo que quieres proteger, ¿no? ¿Cuál es tu política? ¿Quién puede acceder desde fuera? ¿Quién no puede acceder? Hay que aplicar seguridad en la red. Seguridad desde el principio, seguridad en el propio diseño de la red, ¿no? No hay soluciones mágicas, sino hay un trabajo de ingeniería. Se puede diseñar una red de manera que ya implemente protección. ¿Cómo? Con una segmentación adecuada. Es decir, todos los usuarios no se tienen por qué conectar aparentemente es a la misma red, pero tienen acceso a recursos distintos. Es decir, incluso un usuario con un conocimiento avanzado, un atacante, si se le limita adecuadamente la conexión, pues puede tener acceso solamente a máquinas que no sean críticas, porque su dispositivo no ha sido validado, por ejemplo, no es confiable. Vale, hay muchas tecnologías para hacer esto. Por ejemplo, yo lo que comento en el paper, que son por ejemplo, una segmentación que podría ser adecuada, digamos, está definida como una buena práctica, es tener la zona que se denomina desmilitarizada, que se ha tenido siempre, ¿no? Que es la de esas máquinas que tienen acceso a Internet, que tienen una protección limitada, porque se entiende que un atacante desde Internet podría haberlas comprometido, entonces desde ahí hacia adentro tienen menos conexión. Un segmento de red para los usuarios no confiables o que se ha determinado que el dispositivo es malicioso. Hay soluciones que cada vez que te conectas con un dispositivo móvil a la red es analizado y según los atributos de seguridad se determina como confiable o no confiable. Si no es confiable se le limita a una zona de la red. Si es confiable pues se le permite el acceso que el usuario que se ha conectado tiene permiso. Un segmento de la red para esos usuarios en un primer nivel que tienen un bajo riesgo de seguridad y luego pues un segmento donde están ya los dispositivos críticos. Hay tecnologías para hacer la segmentación y esto sí que es, digamos, lo de siempre. Hay virtual LANs y los cortafuegos, pero son herramientas que nos permiten forzar a que se cumpla una política de seguridad que hemos definido antes y que hemos basado en un análisis de nuestros riesgos que no son distintos de los de otra organización distinta. Vale, hay más soluciones. ¿Vale? Aquí hay dos tipos de soluciones, son muy parecidas. La detección de intrusos son unos dispositivos, unas soluciones que monitorizan la red, descubren patrones en el tráfico y determinan si hay conexiones que pueden ser maliciosas o no pueden ser maliciosas. Esto es muy importante en el contexto de los dispositivos móviles porque un dispositivo móvil, después de ganar acceso a nuestra red, puede ser comprometido, porque a la vez tiene conexión 3G por internet y a la vez está conectado a nuestra red. Entonces siempre se tienen que estar continuamente analizando porque puede pasar de ser confiable a no serlo y eso también podría plantear un problema para la seguridad. Entonces se tienen que analizar, por ejemplo, se tiene que analizar su comportamiento, por ejemplo, con sistemas de detección de intruso o con sistemas que se denominan honeypots, que son sistemas, digamos, tontos que están dentro de nuestra red y que están enfocados, o sea, se utilizan para nada, es decir, no se utilizan para nada y cualquier actividad que hay en estos dispositivos se considera intrusiva. Es un problema en seguridad determinar qué tráfico es intrusivo y no es intrusivo. Si tenemos un dispositivo que no sirve para nada y alguien lo utiliza, alguien intenta acceder, sabemos que no puede ser bueno porque ningún usuario legítimo tiene acceso a ese sistema. Hay soluciones denominadas de data loss prevention, son soluciones precisamente para el caso contrario. No es que no queramos que entren usuarios, sino que no queremos que nuestros datos salgan fuera. Estas soluciones analizan los patrones
los patrones que van por la red y pueden determinar, por ejemplo, que si un documento lleva 10 DNIs, ese documento se bloquee y no pueda salir de la red. Es como una detección de intrusos, pero al revés, ¿no? Hay patrones que no pueden salir de la red. Esto evita que la gente pues, envíe correo hacia afuera con documentos o mensajería instantánea y demás. Redes privadas virtuales, el problema que hemos comentado del cifrado, de los protocolos abiertos. Si lo configuramos para que vaya a través de una red privada virtual, pues no tenemos ese problema. Red inalámbrica, igualmente, se pueden utilizar protocolos seguros como WPA. Como dispositivos móviles, es decir, como seguridad directamente en el dispositivo, están ese tipo de soluciones, ¿no? de control de acceso a la red, que analizan, hacen ese perfil del dispositivo y lo clasifican como confiable o no confiable y entonces le dejan acceder a un segmento de la red o a otro. Son soluciones complejas, muy grandes, digamos, pero por ejemplo, estuve anteayer en una conferencia en la Ciudad de las Ciencias y ellos implementan un sistema de estos. Algunas conclusiones, pues que los entornos que manejan datos de pacientes se enfrentan a nuevos riesgos, tanto porque existen esos riesgos como por la nueva legislación que los obliga a cumplir con determinados requerimientos. Las organizaciones que permiten estos accesos móviles pues tienen que revisar su política de seguridad, tienen que ver cuáles son sus mayores riesgos y actuar en consecuencia. Y bueno, eso es todo. Iniciamos rápidamente el turno de preguntas. ¿Quiere alguien? ¿Los honeypots qué tipo de dispositivos son? Digamos que lo que es la solución en sí hay de todo, desde software a hardware. Entonces, es lo que comentaba, es un dispositivo que no se utiliza, simula ser una máquina normal, un servidor, con servidores pues, de FTP, de una página web, y entonces simplemente se planta en la red y digamos que los atacantes ya son los que se encargan de buscarlo, porque no es que nadie más acceda de ninguna otra manera. Alguien escanea y ve que hay una IP más, entonces ve qué servicios hay, ve que hay una página web, la navega y en ese momento, sin intentar nada malo, ya sabes que lo ha tenido que buscar haciendo un escaneo de puertos y ya sabes que hay alguien en tu red que está haciendo eso. Normalmente lo que se hace es que está muy limitado para que luego desde ahí no se pueda hacer más ataques y está muy monitorizado cualquier acción que se haga en esa máquina, ¿no? Desde capturar cualquier llamada al sistema, registrarla y luego poder ver, ha copiado un fichero de aquí a aquí, ha utilizado este programa, se ha bajado otra cosa de internet. Entonces controlas totalmente esa máquina para que sea como un poco una pecera y tienes ahí al atacante, ¿no? El honeypot, de hecho, pues, tarro de miel, porque bueno, las moscas y... ¿Se ponen cebos de algún tipo de documentación o algo de eso? En principio eso ya depende de la implementación y cómo lo quiera hacer la organización. No si quiere hacerlo más interactiva, más como una máquina real, que la configura todo para... que lo configura todo para que llame más la atención y ver hasta dónde quiere llegar el atacante, o muchas veces lo que se implementa son solamente una simulación de servicios. O sea, ni siquiera hay un servidor web o hay nada. Entonces ahí, por ejemplo, no se podría meter nada. Si es una máquina real, pues se pueden meter más datos incluso y ver lo que hace con esos datos. A dónde los copia, a dónde los lleva. Pero eso, digamos que los honeypots, la idea es no complicarse demasiado, sino simplemente poder clasificar a un usuario como que está haciendo, como que debe ser monitorizado más de cerca, por así decirlo. Así que es algo más complicado, pues ya hay otras soluciones a lo mejor. Puede resultar divertido tener una honeypot para estudiar el tema de la seguridad, nosotros la tenemos, pero para una organización pues tampoco pasará ahí el tiempo los de IT viendo a ver lo que hacen los atacantes. No, mira, este lo está haciendo. Tampoco muy productivo, pero... Sí, yo quizás es una pregunta un poco tonta, pero va más rápida la tecnología que la seguridad. La sensación es que lo que hacemos es un poco poner parches. Y que la aparición de una nueva tecnología de repente rompe todos los esquemas de seguridad que teníamos hasta ese momento. Los que trabajáis con esto, ¿cómo lo veis? Sí, en parte va un poco de la mano, es decir, conforme hay avances en tecnologías, hay avances en seguridad. Lo que pasa es que las empresas
claro, siempre intenta, cualquier organización intenta implementar la tecnología que más retorno le va a aportar, cualquier sentido, o de la inversión, o de imagen, o de lo que sea. Y la seguridad es lo siguiente, es decir, cuando esto lo voy implementando, pues luego lo voy haciendo. Pero bueno, también estaba pensando el otro día, realmente Internet no se pensó con la seguridad en mente, y no se puede decir que sea un proyecto fallido, sino que la seguridad se ha ido pues intentando arreglar con el tiempo en la medida de lo posible. Pero bueno, sí, la tecnología, digamos que se utiliza, aparece tecnología nueva y entonces somos más seguros que antes, somos menos seguros porque apareció esa tecnología. Eso. Muy bien, pues muchas gracias. Teresa nos quería hacer una pregunta. Sí, yo tenía una duda y tiene que ver un poco también con lo que comentabas antes de que esta mañana ha salido varias veces. A mí me gustaría saber, tú que yo trabajo además en la práctica en esto, si realmente cuando se diseña un sistema de seguridad, la mayor parte de las organizaciones de los sistemas parten de una necesidad concreta que tienen identificada o se plantean realmente problemas más complejos, ¿no? Y como mejor, o sea, cuando sobre todo estamos hablando de cosas en las que se está compartiendo información, se está compartiendo parte del tratamiento, del cuidado, con múltiples cuidadores, con cuidados informales, pacientes familiares, etcétera, en esos problemas éticos que necesitan tener un soporte de seguridad más técnico, pero existe también unos condicionamientos legales y éticos que yo creo que a veces no se tienen en cuenta del todo. O sea, herramientas técnicas existen para muchísimas soluciones, pero yo creo que el problema viene un poco que a lo mejor no hacemos el suficiente análisis de la situación. Tú que supongo que trabajas con usuarios reales, ¿estás de acuerdo con esto o piensas que ya se está teniendo más en cuenta ese tipo de cosas? O simplemente dices, mira, ponme un firewall porque necesito, que me han dicho que es lo que necesito. No, yo creo que es verdad que falta lo que se dice, que falta concienciación, en cierta manera, es decir, pasan cosas, esto también a lo mejor como en el tema de la salud, que yo no estoy especializado en concreto en el tema de compartir en la salud, pero por ejemplo en seguridad, las empresas tampoco comparten sus incidentes de seguridad, o sea, las empresas no van diciendo a mí me ha pasado esto, entonces parece que es algo que sí, que está ahí, todos sabemos que es muy importante, la privacidad de los datos, la seguridad, pero por un lado confiamos mucho en el equipo que desarrolla eso, y también muchas veces la seguridad no es un problema de que no sean unos ingenieros excelentes, es que el tema de la seguridad es un poco de pensamiento oblicuo, de buscar el caso raro, el caso extremo, y si no lo conoces, pues no puedes implementar ahí la seguridad. Entonces yo pienso que es verdad que se deja para el final muchas veces, o directamente, pues eso también nos llaman cuando ha pasado el entonces cuando quieren aplicar esas medidas de seguridad. Es más, pasa una cosa muy curiosa, que en dos tipos de empresas del mismo sector, pues a una empresa tú le recomiendas una solución de seguridad y piensa que eso pues que es una tontería porque eso a ellos no les va a pasar y que no tiene ningún sentido. En cambio implementan un control de seguridad carísimo que es muy bueno y que es verdad que les hace un papel. Entonces, a la organización contraria ya implementan la solución de seguridad que tú les has recomendado a la primera, pero piensan que es una tontería la solución de seguridad que la primera implementa para ellos. Es decir, cuando a ti te ha pasado algo, tú ves claro que eso lo necesitas, inviertes lo que haga falta. Pero si no te ha pasado, pues piensas que eso no tiene sentido para ti. Entonces, yo siempre lo que digamos nosotros por nuestra política, nuestra manera de hacer, pues nos basamos mucho en lo que es el análisis de riesgos para que la empresa realmente pueda saber si necesita seguridad o no necesita seguridad. El fabricante pues siempre te va a decir, claro, ¿qué tipo de seguridad? No siempre, normalmente, pues eso lo estamos comentando antes, a lo mejor con el 20% de soluciones, pues reduces 80% el riesgo. ¿Sabes? Entonces, con pocas medidas... Porque yo creo que varias de las cosas que estamos hablando, eso no es tanto que tú tengas, aunque sean datos de salud que se sabe que son prioridad muy alta, pero bueno, más que nada te llevarías un dispositivo entera, no es que nadie vaya a usar esa información. Pero cuando estás hablando de compartir la responsabilidad de un tratamiento o de la parte ética, o sea, las implicaciones son más éticas de que realmente vaya a pasar una catástrofe, como podría pasar con nosotros en el hospital o si hay un problema en una empresa, ¿no? Que puede perder millones de euros.
Pero aquí hay un componente ético en cambio muchísimo más fuerte probablemente, y yo creo que es una cosa que también se analiza menos porque está menos clara, ¿no? Hay dinero a lo mejor por medio. Claro, está claro, y siempre se buscan más soluciones, que la seguridad pues es algo que realmente pues se intenta aplicar. Yo creo que sí que también existe la concepción, pero a lo mejor se intenta aplicar al final, ¿no? Cuando eso ya está en funcionamiento. Y también la seguridad muchas veces pues viene de que desde el principio esté embebida en el proceso de desarrollo de un proyecto, de una solución. Si se hace con la seguridad en mente, pues te ahorras después tener que hacer un proceso que a lo mejor es mucho más costoso. Muy bien, bueno, sin duda las presentaciones lo están mereciendo.